años. ¿Se acordarán ustedes que hemos estado hablando muy seguido de Pemex, desde luego? Es un área estratégica de nuestro país. Y Pemex emitió un comunicado el 11 de noviembre informando que habían neutralizado oportunamente intentos de ataques cibernéticos, que nada más había sido afectado pues, menos de un 5% de los equipos de cómputo. Eso fue lo primero que se supo de la información. Luego supimos que empleados de Pemex, de Tecnologías de la Información, enviaron a Animal Político el aviso que apareció en el sistema de la petrolera, donde se dan instrucciones para recuperar la información interna bloqueada, lo que se conoce como un ransomware, y sugieren una extorsión. Pemex, la Secretaría de Energía, pues nada a comentar, todo como si fuera normal. Incluso me acuerdo que fue antier, donde decían ya para la noche ya no va a haber problema, pero sucede que Reuters nos da a conocer que se trata de un secuestro y que incluso la gente de Reuters habla con los hackers y los hackers le confirman que son más bien pues un rescate de 5 millones de dólares. Cuando se hablan de fechas, estos hackers le dicen a Reuters que bueno, que ellos habían puesto un plazo para que Pemex pudiera pagar menos, como si fuera rebaja, como está cerca el Buen Fin. Entonces yo creo que los hackers dijeron vamos a hacerles una oferta de Buen Fin, ¿verdad? Y si pagan pues que paguen menos, pero que ese plazo ya había expirado, que lo que no había expirado era el plazo final, que todavía tenía tiempo Pemex para valorar la posibilidad de caerse con la lana, y esto nos enteramos por Reuters. Evidentemente hay cuestiones que no se han dicho, y tan no se han dicho que son las filtraciones o la información o el periodismo de investigación el que nos ha dado las otras partes de toda la historia. ¿Qué hacemos nosotros para platicar con ustedes? Bueno, decimos, oye, ¿y por qué? ¿Por qué no invitamos a algún experto en estas cosas? Porque desde luego, a lo mejor ustedes pueden tener el mejor teléfono inteligente, pero eso no quiere decir que sepan o que sepamos lo que hay que saber acerca de lo que significa la tecnología y todos los peligros que hay alrededor de la tecnología, no en Pemex, en todo el mundo, todos los días. Israel Reyes cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en los Estados Unidos. Si de pronto ustedes lo notan pocheando de pronto, pues es por eso, porque ha vivido en los Estados Unidos los últimos 20 años, también ha vivido en la Federación Rusa, también en China, también en Nueva Zelanda y también en Australia. Ha sido promotor y defensor de la resiliencia cibernética nacional, independencia tecnológica y soberanía de los datos. Ha trabajado con y para las principales compañías globales, IBM, Hewlett Packard, Fujitsu, en proyectos de seguridad nacional, y me podría yo seguir leyendo las credenciales de este caballero, pero si acabo con todas las credenciales que tiene, voy a verme obligado al final de tenerlo que nombrar visitante distinguido de la Ciudad de México, entregarle una medalla, ponerle ponerle guaruras, ponerle casa y conseguirle novia. Entonces, Israel Reyes, bienvenido. Pues muchísimo gusto estar aquí contigo, Broso, y gracias, es un honor saludar a tu audiencia. Gracias Israel. Por favor, ubícanos. Esto que nos hemos ido enterando a cuentagotas de lo que pasa en Pemex, de qué importancia, qué estándar podemos ponerle, porque nos enteramos poco por lo que nos dice Pemex, pero nos enteramos de más por los medios informativos, por las agencias como Reuters o como Animal Político, y entonces no sabemos bien dónde estamos parados, partiendo de la base que si hay algo importante en el país, institucionalmente hablando, es Pemex.
¿En dónde opinarías que estamos en ese asunto? Mira, lamentablemente yo creo que estamos en una situación de crisis y no es ahorita solamente por Pemex. Recordarás lo que pasó con Banxico en el SPEI, en el sistema de pagos electrónicos Gravísimo. interbancarios. Alrededor de 350 millones de pesos, que fue la cantidad oficial, pero hubo otra serie de ataques. También Banorte fue afectado severamente, Banco del Bajío, etcétera. Aquí el problema no es lo que estamos viviendo ahorita actualmente en Pemex, es la traceability de lo que ha pasado desde los ataques a la infraestructura financiera. Sí. Ahora, lo que yo me pregunto es de que si no hacemos algo al respecto, el que sigue va a ser Comisión Federal de Electricidad. Y ahí va a estar de más preocupación porque imagínate que los hospitales se queden sin electricidad. Ahí se va a poner en riesgo la vida del ser humano, de la población y de la gente. ¿Qué distancia hay entre un hackeo? Estamos hablando de Pemex. Estamos temiendo que en un futuro, ojalá no, pero se teme que pueda ser Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué distancia hay entre el hackeo o el secuestro de un sistema al terrorismo? No, pues, excelente tu pregunta, Broso. Mira, la distancia es un clic y te voy a decir por qué. Actualmente en México estamos rezagados en el área tecnológica. De hecho, no tenemos soberanía o independencia tecnológica porque dependemos de tecnología extranjera. Sí. Eso nos pone vulnerables. Además de que no estamos desarrollando el talento local de especialistas en ciberseguridad y en sistemas tecnológicos. Rusia, China, Estados Unidos son los países que van por adelantado. El ransomware en México, que es el secuestro de datos, se ha incrementado el 300%. De acuerdo a las estadísticas del FBI. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por las transacciones que hacen en Bitcoin. Ahí se puede observar que se ha disparado de 1,000 casos diarios a 4,000 casos diarios. Ahora, las empresas no lo dicen porque afecta la reputación de las empresas. Sí. Imagínate que el banco te dice, me secuestraron tu información financiera, no sé cuánto dinero tienes, ¿cómo tú me vas a demostrar cuánto tenías? Esa información se queda clasificada y eso nos vulnera más porque no tenemos datos del problema. Tenemos la ausencia de un marco jurídico, no tenemos una legislación en esa parte, no tenemos una agencia nacional de ciberseguridad. Eso nos pone bastante vulnerables en esta situación de la era tecnológica. Recuerda, Broso, que en esta actualidad tecnológica los datos es el activo de más valor. Si de pronto ya vamos rezagados en esta cuestión tecnológica, llega el presidente Andrés Manuel y lo primero que dice es, no vamos a estar ahí gastando en computadoras y esas cosas, porque esas son frivolidades, vamos a ponernos en otras cuestiones más importantes. Pero si te hacen un anuncio así al principio del sexenio, pasa lo de Pemex ahora, tomando en cuenta lo que ha pasado con el SPEI, con Banorte y con una serie de empresas en estos mismos 11 meses, ¿no? De pronto tú dices, ve nada más la distancia, de decir no vamos a comprar computadoras y esas frivolidades, a decir tendríamos que tener un sistema interno blindado para no depender de alguna entrada que pudiera venir de Estados Unidos, que podría venir de Europa o que podría venir de Asia. Porque esos son los caminos. O sea, no ser nada más no tener un proveedor, sino ser tu propio proveedor, ¿no? Efectivamente, Broso. Mira, ahorita, en la actualidad, el mayor riesgo de cualquier gobierno es la tecnológica. El riesgo tecnológico. ¿Por qué? Porque la sociedad depende de todos los dispositivos electrónicos. Ahorita ya hablamos de la guerra electrónica, de electronic warfare. Y esto puede desestabilizar al país. Un ataque sincronizado, coordinado al sector financiero, al sector energético, donde tú no puedas pagar tus alimentos, donde la gente no pueda saber cuánto dinero tiene en el banco, eso llevaría a México a una crisis nacional. Sí. Y eso es las infraestructuras críticas. Y como te digo, como tenemos ausencia de legislación de marco jurídico, es el Wild West. No tenemos un sistema, un marco que nos permita colaborar, que nos permita verificar, que podamos pedir datos, estadísticas de las personas o de las empresas que han sido hackeadas. Y esta es una responsabilidad compartida. Gobierno, sector privado
y sector público. ¿Y por qué el sector privado? Porque ahorita el sector privado es el dueño de la infraestructura crítica. Toda la infraestructura crítica está en manos del sector privado. Pensando nada más en posibilidades, pero también basados en la realidad. Yo tengo claro, por ejemplo, que una notaría dice, oye, vamos a tener que cortar el servicio que tenemos, por ejemplo, con Telmex para base de datos, porque tenemos mucha información. Tenemos informaciones de bancarias, de casas, de domicilios en México y en otros lados. No podemos estar arriesgando esa información si un piquete nos vulnera o entra por el lado de nuestro proveedor. Tenemos que aislar nuestro sistema, nuestros propios servidores, para garantizar a la gente que nos da su confianza de que nada se va a escapar de aquí. O sea, si esto lo piensa alguien que tiene, por ejemplo, una notaría, cuando estás hablando de gobierno y de cuestiones estratégicas, como puede ser el petróleo o la electricidad, estás obligado. Si nosotros no tenemos esa infraestructura, entonces es fácil pensar que efectivamente está hackeado Pemex, que efectivamente hay un rescate de $5 millones por pagar, y que uno debe suponer, por lo que tú nos estás contando, que estas personas no tienen puta idea de lo que pueden hacer, o cómo se pueden proteger, o cómo lidiar con un hackeo. Sí, y mira, aquí esto está pasando a nivel global. En Estados Unidos también les ha pasado. Aquí hay falta de conocimiento porque la tecnología avanza tan rápido que somos perfectos usuarios, pero no medimos el riesgo. Por ejemplo, ahorita los dispositivos inteligentes son más inteligentes y nosotros más ciberdependientes. Sí. Si te pierdes el celular, no sabemos los números de teléfonos de nuestros seres queridos. Ahora, esa es una vulnerabilidad. No solamente tenemos el caso de gobierno, de sector de infraestructura crítica, pero también tenemos menores de edad que utilizan redes sociales, fotografías en dispositivos digitales. Tenemos el problema de la sexoextorsión. Sí. Tenemos el problema global del robo de datos y robo de identidad. Y regresando un paso hacia atrás, efectivamente, la vulnerabilidad o el eslabón más sensible son los proveedores. En el caso de Banxico, del SPEI, a los que infiltraron fueron a los proveedores, que a través de esos proveedores se hizo el puente para accesar lo que es el sistema de pagos electrónicos. ¿Como película? Como película. En los casos como de Pemex, a los que atacan o como aprovechan es la vulnerabilidad humana. Te mandan un correo electrónico utilizando datos de una persona que tú conoces e identificas porque sacaron la información de LinkedIn, hacen el nombre Israel Reyes, pero le cambian la L por el 1 y la gente no revisa el correo electrónico, revisa el nombre Israel Reyes. Ah, yo lo conozco. Y te puedo poner, abre este documento que es urgente y tú lo abras y cuando abres ese documento, pues ahí te infiltran el código malicioso. Entonces, por eso digo, la responsabilidad es compartida entre el usuario, el sector público, el sector privado y el sector gobierno. Y creo que en México estamos cortos en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo del talento local. Los mexicanos somos muy talentosos, hacemos trabajos excepcionales en el extranjero, pero aquí en México no estamos dando lo mejor de nosotros. Ahora, te pregunto algo que a lo mejor tiene que ver en algún sentido con estas cuestiones con las que padecemos y con las que vamos atrasados. Tú has trabajado en muchos países y has estado asesorando a muchos gobiernos. Desde el 11 de septiembre cambió la visión de la seguridad y más en estos aspectos. Una parte de la ley de la Patriot era un intercambio que nosotros no podemos ni siquiera imaginar por nuestra naturaleza y por lo que somos y por nuestra personalidad. Y el intercambio es, vas a tener que perder un poco de libertad por la seguridad. Ese es el intercambio, que de pronto también lo ves en China y en muchos lados de Europa, donde dices, bueno, si no quieres que nos ensarten, pues vas a tener que perder algo porque te tenemos que ver en dónde estás, tenemos que hacer esta responsabilidad compartida.
¿Eso nos toca ya? Pues sí, y deberíamos de. Lo que pasa es que necesitamos invertir en infraestructura. Por ejemplo, cuando tú tomas un avión y abres tu maleta para ver lo que traen, tú estás dando una concesión de tu privacidad. Sí. Pero el cambio es un beneficio mayor y colectivo Por el bien de los demás. De los demás, que no vas a poner una bomba y que va a volar el avión. Sí. ¿Correcto? Sí. Esto de la seguridad es, como bien lo dices, Broso, es otorgar concesiones por un bien mejor. Hay que aclarar algo aquí muy, muy preciso. En el Internet no hay privacidad. Eso no existe. Ajá. Google, Facebook y Twitter son empresas que cotizan en billones de dólares. Pero ¿cuánto te cuesta a ti tener una cuenta en Twitter y Facebook? Cero. Cero, porque el producto eres tú. Porque tus datos son los que ellos van a comercializar. O sea, ¿tú crees que estás entrando gratis? Efectivamente, cuando no es. Claro. Datos. Eres un número que cuesta. Tú eres el producto. Data is the most valuable asset. Claro. Es el nuevo petróleo negro. Por eso el robo de datos datos existe. Los datos. Quien tiene los datos tiene el poder. Quien tiene la información tiene el poder. Y ese es nuestro desfase. O sea, hasta hace unos años podrías encontrar, por ejemplo, datos del padrón electoral a 5,000 pesos en Tepito. Sí, en Amazon. Por ahí el padrón electoral estuvo a la venta. Desde luego. Y acaba en Tepito. Acaba en Tepito a 5,000 pesos, llévelo, mire, barabara. O sea, pero fíjate nuestro desfase. Estamos hablando de estas travesuras, de estas corruptelas a ese nivel. Pero ahorita ya estamos hablando, con lo que está pasando ahorita en Pemex, de a ver hasta dónde puede llegar. Porque somos vulnerables. Bastante. Eso es evidente. Y hay hackers que saben perfectamente dónde clavar el diente. Y un pastel maravilloso son todas nuestras instituciones, donde se prometió de entrada no andar gastando en esas frivolidades de la computación. Sí, y mira, Broso, para profundizar en esto, no sé si supiste la noticia que en Estados Unidos hace un año hackearon al National Security Agency, sí, y le robaron las herramientas. NSA. Efectivamente, le robaron las herramientas de infiltración y penetración en el Internet. Esas herramientas se pueden comprar y conseguir en el Deep Web y en el Dark Web, y son las herramientas que se utilizan para hacer ataques de secuestro de información, como es el ransomware, porque es relativamente sencillo ejecutar un escáner, un análisis de vulnerabilidad y desarrollar un código para penetrar esa parte crítica. Con una superioridad tal que yo no podía creer que los hackers habían platicado con Reuters. O sea, imagínate la superioridad que debes tener para decir, sí, en efecto, pues los secuestramos, ¿verdad? Y sí van a ser 5 millones de dólares, ¿verdad? Y estamos esperando la respuesta, pues porque el plazo todavía no expira. O sea, a esa superioridad de poder estar escondido debajo de una piedra en cualquier parte del mundo, le das entrevista a Reuters. Sí, efectivamente, la supremacía tecnológica y utilizando el anonimato del Internet. Tú nunca sabes quién está detrás de esa figura, detrás de ese audio, porque el Internet tiene el anonimato y eso es lo que se explota. Se hacen conexiones VPNs para disfrazar o lo que se conoce como mask de IP address, que no van a saber de dónde vienes, de qué país vienes. Se hacen puentes en proyectos de seguridad y de ciberinteligencia que hicimos en Europa o en otros países. Podíamos ver cómo a México lo utilizaban los hackers de otros países, de China, Norcorea, de Siria, de lugares hostiles, como puente para perpetuar ataques en Estados Unidos. Te pregunto algo, como colofón de esta plática maravillosa que nos regalas. Una curiosidad que tengo. De pronto, ya ves, por la polarización política que hay en el país y todo esto, que es, bueno, es un capítulo más de la historia que es la nuestra. De pronto, cuando hay mucha fricción entre las partes que se pelean en las redes sociales por cuestión política, de pronto alguien dice, ya vamos a salirnos de aquí, vámonos a donde estábamos en el Beca Ruso. Desde ahí podemos trabajar más tranquilamente que en el pinche Twitter. Deja a estos güeyes aquí en el Twitter peleándose, vámonos allá, porque acuérdate que allá nos vemos. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de contestar.
pero las redes sociales ahorita son una plataforma de influencia y de polarización. Hemos visto lo que pasó en la primavera árabe, lo que pasó en Cataluña, el fenómeno de polarización que lo hemos estado estudiando en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, es preocupante. El uso de los bots, el uso es de miedo. Cada vez que yo lo veo, quiero destruir mi teléfono y regresar al tiempo de los 70s, cuando no teníamos esas tecnologías. Porque lejos de unir a la sociedad, la está polarizando. Ha habido casos como el Black TVs, como el caso de Secure Border, que fueron páginas falsas, con usuarios falsos, con bots falsos, que lo único que hicieron en Estados Unidos y favorecieron a Trump fue polarizar a la sociedad. Entonces, ahorita el ciberespionaje o la inestabilidad política o social de un país ya no se hace con una persona que se decía boot in the ground, se hace a través de redes sociales para crear una tendencia, hacer crecer un hashtag, polarizar y dar un golpe de estado cívico o un golpe de estado blando. Por ejemplo, en ese tipo de aspectos, ¿qué diferencia hay si yo opero dentro de Twitter para cualquiera de alguna grandeza o de cualquier bajeza, hasta hablar en un golpe blando? ¿Qué diferencias hay entre Twitter y Beca? No hay diferencias. En China tienen también otra plataforma. Por ejemplo, como WhatsApp, allá es el WeChat. El Telegram es el Signal. Es lo mismo, es la misma gata, nomás que revolcada. Es una maravilla. Yo creo que te vamos a invitar otra vez cuando estés en México para hablar concretamente de esa realidad mundial de las redes sociales como fenómeno sine qua non. De la nueva plaza pública. Entonces, eso, platicarlo contigo desde donde tú ves esas cosas y desde donde las platicas y desde donde las analizan, va a ser para nosotros un gran regalo si regresas a México y coincidimos y platicamos de eso. Sí, y mira, me gustaría cerrar con un consejo para tu audiencia, viendo todos estos hackeos, especialmente en el sistema financiero. Yo les recomiendo a la gente que las aplicaciones de accesar a los bancos sean muy precavidos de qué dispositivos los hacen, porque ahí es donde los hackers obtienen los códigos para penetrar y para clonar las tarjetas de crédito, clonar la aplicación, clonar el teléfono y extraer el dinero. Y el problema que ahorita tenemos es que todos recibimos los estados de cuenta electrónicos. Ya no hay papel. No. Si un día hackean las bases de datos y destruyen esa información financiera, ¿cómo tú vas a demostrar que tenías 5,000 pesos en tu cuenta o más si no tienes el papel? Ahora, cuando tú vas al cajero y te dan el papel del cajero, se desborra. En un mes, la tinta desaparece por el papel que tiene cera. Entonces, a la audiencia yo le recomiendo que le pida a su banco los estados de cuenta en papel y que los guarde debajo del colchón, porque va a haber un día que va a pasar. Ya no, it's not about if, it's about when. Así es. Así es. No es por si sí, sino nada más esperar cuándo va a ser. Efectivamente. Oye, ese es un gran consejo. Y aquí nos avientas, pues, 50 años, no de retroceso, pero sí de cuidados. Porque dices, bueno, siendo virtual, en el fondo nada existe. Efectivamente. Es un contrato. Exacto. Casi dogmático de fe. Exacto. Donde tú me vas a decir cuánto tengo y te juro por Dios que yo sé cuánto hay. Efectivamente. Tienes que ir al banco a decir, oiga, imprímame la chingadera. Y guardarla, como tú dices, debajo del colchón. Oigan ese consejo, niños, ¿eh? Oigan ese consejo, porque, y ya lo dijo muy claro, no es por si pasa, es cuando les va a pasar. Oye, Israel Reyes, gracias, cabrón. No, pues gracias a ti. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Ha sido una gran clase. Es más, yo creo que muchos de los ganapanes que nos están oyendo, algunos ya pensaron hasta la idea de recuperar la universidad o el estudio que les quedó trunco, porque fue una gran clase la que diste. Gracias. Y la audiencia me puede seguir en las redes sociales, en Twitter, @IsraelG
de Gerardo Reyes, Israel G. Reyes. Israel G. Reyes. Yo creo que mucha gente te empezará a seguir a partir de que te oyó, porque fuiste claro y fuiste nutritivo. Muchas gracias. Gracias a ti Israel y al Reyes equipo. con nosotros. En estos momentos vamos a corte. ¡Órale!